8:33 de la mañana. Vamos a conversar ahora con el doctor Juan Carlos Montoya sobre un tema que sin duda siempre es importante tenerlo presente, pero sobre todo en estos momentos en que el clima anda tan complicado, el frío amenaza a medio mundo, y de hecho el descuido que mucha gente tiene, me incluyo yo, el descuido que tienen las personas mayores con respecto a los riesgos, en verdad, de las enfermedades broncopulmonares y específicamente las neumonías. Doctor Juan Carlos Montoya, gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntenos un poco, ¿qué cosa es esta enfermedad de neumonía que en realidad se extiende, que es peligrosa? La Organización Mundial de la Salud permanentemente nos está anunciando y diciendo que la cosa es complicada. En América Latina, dice, aquí me ayuda mi memoria, cada 60 minutos se reportan 5 muertes y 25 hospitalizaciones a causa de la neumonía. Estamos hablando de cifras pues muy preocupantes. Alarmantes, sí. Muchas gracias por la invitación y precisar algunas cifras, que es cierto. En América Latina, más o menos, la prevalencia de neumonía al año son de 2 millones de casos anuales. Y en los países varía un poco. Yo he sacado más o menos, no hay estadísticas en todos los países porque el reporte es muy bajo también. Pero más o menos uno puede hablar de proporciones entre 0.3 a 1.5% de la población nacional equivale a los casos de neumonía anuales. Hablamos de Brasil, que tiene una población de 190 millones de habitantes, tiene 1.9 millones de casos de neumonía al año. No, Ahora, la neumonía es un estadio final de una gripe. La neumonía, sí, la neumonía es una infección del pulmón, que puede ser causada por virus o bacterias. La influenza es uno de los casos. Pero la influenza no causa muy frecuentemente neumonía, pero con la causa puede matar. La causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad es la neumonía bacteriana. Y dentro de las bacterias que hay, la más prevalente es el neumococo. El neumococo es un germen, una bacteria que es encapsulada y que tiene y que expone a la población vulnerable. Y estos son los niños, pues menores de 5 años. ¿Y dónde está el neumococo? ¿En el aire? No, está en el ambiente. Los portadores generalmente son los niños. Hay portadores nasofaringios, niños infantiles, sí, claro. Y que estos transmiten la enfermedad y recordemos que los abuelos cuidan a los niños. Entonces, en los colegios son, ¿no?, fuente también de contagio. Entonces, por eso es que es importante que la población vulnerable... O sea, querer al nieto, pero de lejos, tenerlo tan cerca. Así es. Hay que aislar los colegios. En el adulto también están presentes los pacientes que están infectados, pueden portar y estar con buena inmunidad y no transmiten, pero el más vulnerable es el adulto mayor. Y dentro de esta población de adulto mayor hay una subpoblación que es interesante mencionarla porque son los frágiles. Estos adultos mayores frágiles son caracterizados por lo que se llama la sarcopenia, o sea, una masa muscular muy disminuida. Y esto repercute en el sistema inmune de este adulto mayor, que se hace muy vulnerable, muy débil y es poco capaz de combatir infecciones. Pero también recordemos que el adulto mayor tiene características anatómicas que lo exponen más. Vemos un pulmón un poco menos elástico. Vemos también a veces en el paciente frágil, sobre todo, que tiene una osteoporosis severa, la columna se acorta porque hay espacios vertebrales que se van pues fracturando poco a poco. La estatura disminuye, pero también disminuye la caja torácica. O sea, la expansión se hace mucho más difícil. La artrosis de las costillas hace que esté más endurecida la caja torácica, dificultad para toser, trastorno de deglución, en enfermedades degenerativas como el Parkinson o la demencia. Entonces lo expone más a complicaciones respiratorias siempre, ¿no? ¿Y viral o bacterial tiene los mismos síntomas? Sí, la dificultad respiratoria es capital. Pero puede ser comprometedora, puede ser mortal. Mortal. De hecho, la mortalidad por neumonía en los años... Porque a veces uno tiende a imaginar que neumonía es una gripe más grave. Claro, es una complicación. A veces la gripe, influenza o una gripe simplemente estacional, puede ser la puerta de entrada a un germen, una bacteria como el neumococo para poder hacer una neumonía bacteriana. Y muchas veces la enfermedad viral también produce neumonía, pero es más grave. Pero, ¿qué sucede aquí? Que la presentación de síntomas es diferente en el adulto joven, por ejemplo, que en el adulto mayor. En el adulto joven, yo esperaría ver una neumonía con escalofríos, fiebre, dolor pleurítico, o sea, torácico, dificultad respiratoria, le tomo una placa y la radiografía revela pues una consolidación, una imagen, una opacidad en la radiografía de un segmento pulmonar, un lóbulo. Eso es neumonía lobar bacteriana, probablemente neumococo. Pero un adulto mayor es más complejo, porque los síntomas son atípicos. Por ejemplo, y eso es bueno que la gente conozca, que está escuchando, el estar
a veces no genera fiebre el adulto mayor, sobre todo el frágil, pero puede dar un estado confusional, un delirio, estar confuso, amanecer confuso. ¿Qué pasó? Lo veo raro, camina mal, más torpeza motora, de repente inapetente, más somnoliento. Entonces, estos síntomas deben llevar al paciente al médico. Claro, uno normalmente no los vincula con una neumonía y por eso es que va tarde. Claro, porque a veces ni mucha tos hay, ¿no? Entonces, en el médico también se hace difícil el diagnóstico. No es sencillo, porque va un paciente con síntomas generales y tenemos la obligación de descartar en estos cambios del estado basal del paciente causas infecciosas, urinarias, respiratorias. Dentro de ellas la neumonía. La placa la tomamos y a veces vemos un pulmón, por ejemplo, crónico con fibrosis pulmonar. Nos confunde. Bueno, entonces lo que hay que hacer en realidad es, a partir de los 50 o 60 años, estar bajo vigilancia permanente, es decir, asistiendo al médico, viendo qué es lo que ocurre, porque en realidad la sintomatología es compleja y distinta en cada caso. Claro, hay que orientar al familiar en qué cosa es lo que hay que hacer. Si hay debilidad muscular, si hay tal o cual cosa. Claro. Todos estos son síntomas aislados, pero que en el fondo van sumando. Sí, puede ser la manera de presentarse un cuadro severo y posiblemente mortal. O sea, la neumonía tiene un diagnóstico difícil en el adulto mayor, pero también tiene un tratamiento difícil. Vemos pacientes con, por ejemplo, tabaquismo, hay también diabetes, hay problemas de insuficiencia cardíaca, anticoagulación, arritmias, neurológicos como el Parkinson. Entonces, el manejo es difícil, es complejo. Y la rehabilitación es compleja. Después de salir de una clínica, el paciente sale desacondicionado, 10 días en cama, lo inhabilita muchas veces. Ahora, es una enfermedad, entonces, también cara, una vez producida. Así es cara. Y por eso es que las estrategias que tenemos que tener en la mano, por ejemplo, son las preventivas. Y las preventivas, es importante mencionar a la población que existe cómo prevenir mediante vacunas, por ejemplo, ¿no? Vacunas que son interesantes, más o menos mencionar, porque se colocan pues una vez en la vida, no es tampoco el gran esfuerzo. ¿No es una vez al año? Así es, no. Protege al adulto mayor. Por ejemplo, tenemos la 13 valente conjugada, que es la última vacuna que hay para neumonía, que tiene experiencia en niños. Y en niños, en Estados Unidos es una experiencia muy interesante porque al salir las 7 valente conjugada, que son, 7 serotipos, los 3 serotipos de la 13 valente, pues es más amplia la cobertura, pero esta experiencia en niños vacunados repercutió en que la población adulto mayor no vacunada se beneficiaba y bajaba la tasa de neumonía. Entonces se vio, ¿y por qué es esto? Por la aportación nasofaríngea. Los niños portan en su nasofaringe el neumococo y lo transmiten a los adultos mayores y abuelos que conviven y a veces los cuidan por el tema del trabajo de los papás, ¿no? Entonces la coexistencia entre niños y adultos mayores es importante como relación de causalidad ante una infección en el ambiente domiciliario. Eso es impresionante. Entonces, es importante. Entonces, ya la vacuna existe, la vacuna tiene experiencia en niños. Y para los adultos mayores que a veces me preguntan en consulta privada, por ejemplo, ¿es riesgoso vacunarse? Le digo, mire, esta vacuna 13 valente conjugada tiene experiencia en niños. Sus nietos de 2 meses, 4 meses, 6 meses, de 1 año se vacunan, 4 dosis. Usted requiere una sola dosis. El niño lactante, imagínense, la vacuna podría ser mortal. No, es segura. Entonces hay que desmitificar la vacuna, porque mucha gente cree que la vacuna provoca la enfermedad, puede provocar la enfermedad y no. La vacuna solamente provoca inmunidad. Quiere decir que estimula el sistema inmune contra esos 13 serotipos más frecuentes de neumococos, para cuando ya realmente esté en contacto con ese germen y ya el organismo tenga defensas preparadas y lo bloquee, ¿no? Porque si no es complicado. Doctor Juan Carlos Montoya, muchísimas gracias. A ustedes por la entrevista. Gracias. Son las 8:42 de la mañana, vamos a hacer una pausa.